guerra que casi hace desaparecer a Israel? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que hace medio siglo, Egipto y Siria dieron inicio a un conflicto de apenas 19 días, pero que marcó un antes y un después en el Medio Oriente. Algunos la llaman la guerra del Yom Kippur, a razón de que Israel fue atacado el 6 de octubre de 1973 y día en que los judíos celebraban su fiesta más sagrada. Otros la llaman la guerra del Ramadán, a razón de que coincidió con el mes más sagrado para los musulmanes. Pero la pregunta es, ¿cuál es aquella guerra que casi hace desaparecer a Israel? Para responder esta pregunta, tocaremos 4 puntos muy importantes. El primer punto es la humillación al bloque árabe. El segundo punto es el ataque sorpresa a Israel. El tercer punto es el cambio de rumbo por parte de Israel. Y el cuarto punto es el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. El primer punto, la humillación al bloque árabe. Luego de que el líder judío David Ben Gurión proclame la creación de un Estado judío en Israel el 14 de mayo de 1948, pues al día siguiente, el 15 de mayo, el bloque árabe le declara la guerra a Israel, naciendo así uno de los 4 conflictos entre los árabes e israelíes. A este primer conflicto del 1948 se le llamó el conflicto árabe-israelí. Luego, en el 1956, viene el segundo conflicto conocido como la crisis de Suez. Luego, en el 1967, viene el tercer conflicto conocido como la Guerra de los 6 días. En aquel enfrentamiento entre Israel y una coalición árabe que tuvo lugar entre el 5 y el 10 de junio del 1967, pues el resultado fue la ocupación por parte de Israel de diversas regiones a su alrededor. Por ejemplo, la península del Sinaí y la franja de Gaza, que estaban bajo el control de Egipto, pues ahora pasó a estar bajo el control de Israel, como también lo fue los altos del Golán, que se encontraban bajo el dominio de Siria. Y también, pues Israel tomó el control de Jerusalén, de la parte este, y Cisjordania, que estaban en ese momento bajo el control de Jordania. Entonces, tal fue la humillante derrota sufrida por este bloque árabe que Israel consolidó su estado naciente. Es decir, el estado judío en Palestina se consolidó con las batallas que Israel ganó, ya sea en el primer conflicto, conocido como el conflicto árabe-israelí, ya sea en el segundo conflicto, conocido como la crisis de Suez del 1956, o ya sea en el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días en el 1967. A su vez, luego de la aplastante humillación al bloque árabe, Israel se propuso consolidar las fuerzas aéreas y sus vehículos blindados, lo que había funcionado en la Guerra de los 6 días, y creyeron que Egipto, su principal rival, no estaba preparado aún para lanzar un ataque importante sobre Israel. Por ejemplo, el entonces ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, presumió de la superioridad militar israelí en una charla solo unas semanas antes de la guerra. Luego de esto llegó el día del ataque sorpresa, y es allí donde entramos al segundo punto, el ataque sorpresa a Israel. La tarde del 6 de octubre de 1973, Israel está completamente paralizada. Es el día del Yom Kippur, la fecha más sagrada para los judíos. El transporte público no funciona, no hay transmisiones en los medios de comunicación y los ciudadanos están ayunando y yendo a orar en las sinagogas. Es en ese momento cuando Egipto y Siria aprovechan para lanzar el ataque. Una ofensiva que había sido planificado meticulosamente por el presidente egipcio Anwar Sadat y por el mandatario sirio Hafez al-Assad, que en esta oportunidad es el padre del actual presidente de Siria, Bashar al-Assad. Sin embargo, el rápido ataque no fue al parecer tan sorprendente para los dirigentes de Israel. Es más, el gobierno de la entonces primera ministra de Israel, Golda Meir, había recibido información sobre la inminente ofensiva, pero había descartado realizar un ataque anticipado. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, se tomó esta decisión para evitar que Israel fuera apercibido como el agresor y así tener alguna oportunidad de recibir ayuda externa. Algo que, como luego veremos, sería clave.
Ahora bien, regresando al 6 de octubre, las fuerzas egipcias contaron con 240 aviones, 2.000 tanques, 1.000 piezas de artillería y unos 2.000 cañones y lanzamisiles antitanques. Y en apenas 10 horas lograron cruzar el canal de Suez y adentrarse en la península del Sinaí. Y claro, este ataque sorpresa lo realiza Egipto y Siria a razón de que ellos habían recibido ayuda militar por parte de fuerzas externas como lo fue la Unión Soviética. Unión Soviética que tenía una crisis, una rivalidad con Estados Unidos en la famosa Guerra Fría. Ahora bien, las defensas israelíes perdían la batalla con mucha facilidad en aquel lugar. Los soldados perdían la vida. Es más, la Fuerza Aérea de Israel estaba siendo atacada por diferentes lados. Entonces, el panorama para Israel no era muy alentador. Aparte de eso, la clase de armas y suministros se le sumaba el ataque terrestre por dos frentes, en el norte con Siria y en el sur con Egipto. Entonces, Israel estaba acorralada. Esto daba la sensación de que una contraofensiva era muy, pero muy difícil por parte de Israel. Ahora bien, la falta de reacción en estos primeros 4 días en la batalla de Yom Kippur significó o dio la sensación de que Israel estaba a punto de colapsar, de que en la batalla de Yom Kippur Israel estaba a punto de desaparecer. En ese sentido, según expertos, dicen que el ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, mencionó de que en esta guerra, en la guerra del Yom Kippur, iban a perecer una gran cantidad de israelitas, una gran cantidad de soldados. Ahora bien, dicho esto, empezamos con la tercera parte, que es el cambio de rumbo por parte de Israel. El 10 de octubre, la perspectiva israelí dio un giro de 180 grados. Hasta entonces, la mayor parte de las naciones europeas se habían negado a ayudar a Israel. Pero aquel día logró un aliado clave, Estados Unidos, que pasó a enviar 24.000 toneladas en equipamiento militar y logístico. La decisión estadounidense se dio a razón de que la Unión Soviética, rival de Estados Unidos en la Guerra Fría, estaba apoyando de manera considerable al bloque árabe, estaba apoyando a Egipto y Siria. En respuesta a la medida de Washington, los países árabes productores de petróleo iniciaron un drástico corte en la producción y un boicot en el envío de crudo a Estados Unidos y a otros países como Portugal, Sudáfrica o Países Bajos. Esto hizo que estallara la conocida crisis del petróleo y que afectó económicamente a los países importadores de crudo. El apoyo norteamericano se convirtió en una acción vital para empezar la contraofensiva. En el frente sirio, tras unos primeros días de pérdidas, las fuerzas israelíes remontaron y llegaron incluso a bombardear las afueras de Damasco, la capital siria. Y en el frente egipcio, tras vencer en una de las mayores batallas de tanques desde la Segunda Guerra Mundial, Israel logró darle vuelta a la situación en la península del Sinaí. En este punto, las tropas israelíes aprovecharon para cruzar el canal de Suez y llegar a unos 10 kilómetros del Cairo, poniendo a Egipto en una situación muy, pero muy comprometida. Ahora entramos a la cuarta parte, el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. La delicada situación en ambos frentes provocó de que mediaran Estados Unidos y la Unión Soviética para prevenir de que este conflicto escale a mayores. Pero no olvidemos que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían una rivalidad, una crisis entre ambas potencias, y a esto se le llamó la Guerra Fría. Guerra Fría a razón de que no escaló en un conflicto militar dicha rivalidad. Ahora, el 25 de octubre del mismo año, es decir, del 1973, se logró el cese al fuego de manera definitiva, decretada por el Consejo de Seguridad de la ONU. En ese sentido, se puso fin a la guerra de Yom Kippur, con saldos amargos en ambas partes. La victoria, indudablemente, fue de Israel, pero sufrió 2.500 bajas, 2.500 israelíes perdieron la vida. No obstante, Egipto y Siria sufrieron más bajas todavía, porque si se suman en ambos lados, pues arroja la cifra de 15.000 bajas, 15.000 muertos. Pero luego de 6 años, en el año 1979, Israel y Egipto firman un tratado de paz, conocido como los Acuerdos de Camp David, donde Israel acepta devolver la península del Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto lo reconozca como un estado legítimo y soberano.
Y es así que Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer la independencia del Estado judío en Palestina. En ese sentido, los acuerdos de Camp David es de suma importancia porque puso fin a la rivalidad entre dos países, Israel y Egipto, que ya se habían enfrentado 4 veces en tan solo 25 años. A su vez también, los acuerdos de Camp David supuso el fin de la guerra abierta entre el bloque árabe e Israel, reduciendo el conflicto solo entre Israel y Palestina. En síntesis, podemos decir de que la guerra de Yom Kippur, en ciertos momentos, en ciertos pasajes, pareció de que iba a traer como consecuencia la desaparición de Israel, la desaparición, el exterminio del Estado judío en Palestina. No obstante, finalizando esta guerra, se vio que Israel consolidó su estado en Palestina y a su vez también se ganó el respeto del bloque árabe y demostró de que mientras sea el pueblo de Dios, pues seguirá estando presente en medio de la historia de la humanidad.